Teorema 2.17. La sigmálgebra de conjuntos muestra medibles A estrella contiene al álgebra A. Entonces, sea E un conjunto en A, en el álgebra A, debemos probar que E está en A estrella. ¿Cómo probamos que algo está en A estrella? Debemos probar que E es mu estrella medible, que separa bien a conjuntos. Bueno, vamos a probar la igualdad del recordatorio. No, a ver, debemos de probar esto para el conjunto E. Entonces debemos de probar esta igualdad. Vamos a probar las dos desigualdades. Una de ellas es directa. Primero, ok. Para cualquier conjunto A. Primero, para cualquier conjunto A en X. Usando un argumento como el que usamos en la demostración anterior, tenemos que A es A intersección, perdón, A intersección. A intersección E unión A intersección E complemento, y por su aditividad rápidamente obtenemos que la medida exterior de A es menor o igual que la medida exterior de A intersección E más la medida exterior de A intersección E complemento. A ver, aquí es importante decir lo siguiente. Podrían ustedes estar pensando, pero ya sabemos que es aditiva, ¿no? La medida exterior. Y además estos dos son disjuntos porque tengo una parte en E y otra parte en su complemento. Estas intersecciones, cada una de ellas vive en E y en E complemento la otra. Entonces, ¿por qué no tengo aquí igualdad? El problema es que sabemos que mu estrella es aditiva en A estrella. Y aquí comenzamos con algo potencialmente fuera de A estrella. Entonces, si toma esta intersección, no tiene por qué estar en A estrella y esta intersección tampoco tiene que estar en A estrella. Ese es el problema. Es decir, sí, el conjunto, este conjunto está en A, sí, pero no tenemos por qué. Esto no tiene por qué meterlo en A estrella. Entonces no podemos usar eso. Ya tenemos aquí una desigualdad. Probemos la opuesta. Para ello, consideremos un epsilon arbitrario. Sea epsilon positivo arbitrario. Ok. Recordemos cómo está definida la medida exterior. Vayan a ver sus notas. Recuerden que es el ínfimo de las sumas de las medidas de cubiertas de un conjunto en el álgebra A. Y utilizando la propiedad de ínfimos, sabemos que podemos encontrar una cubierta. Entonces, por la propiedad de ínfimos, que ya la discutimos en un video anterior, por la propiedad de el ínfimo, para este epsilon existe, en este caso, una cubierta. Le voy a poner de nombre Fn en el álgebra, en A, tal que, ok, bueno, primero, es una cubierta de conjunto en cuestión, en este caso es A. O sea, todo esto lo estoy haciendo para un conjunto A arbitrario, pero fijo. Y esta cubierta satisface que si al ínfimo de todas ellas, que es esta cosa, si al ínfimo le sumo un cachito, entonces ya un elemento del conjunto sobre el cual estoy tomando ínfimos se me escapó adelante. Entonces en este caso me queda mu de Fn, la medida de estas cubiertas. ¿Okay? Entonces es una cubierta que cumple con esto para este epsilon y para este A.
noten, aquí es la medida original, la premedida. Esta es en términos de la medida original. Esta es la definición, recordando, la definición de la proposición. Está antes. Es de la definición 2.13. Mu estrella está definido como el ínfimo de estos números respecto a la premedida mu, donde el ínfimo se toma en todas las colecciones o cubiertas del conjunto B en A. Entonces, para este epsilon y para este A, que estamos nosotros considerando aquí abajo, existe una de estas cubiertas que es menor que el ínfimo más un epsilon. Eso es lo que estamos usando aquí. Bueno, ¿qué puedo hacer con esto? Bueno, tengo las siguientes propiedades. Primero, como A intersección E está contenido en la unión de Fn intersección E. ¿Esto por qué? Porque, a ver, A está contenido en esta unión. Si intersecto de ambos lados con E, obtengo esta contención. Entonces, claro. Y también se satisface lo siguiente. A intersección con Fn complemento. No, con Fn no, con E. A intersección. Esto es E. Con E complemento. Estoy intersectando aquí esto con E complemento, pues aquí obtengo lo mismo. Esto está contenido en la unión de las intersecciones de los Fns con el E complemento. A partir de esto, entonces, yo voy a utilizar sigma subaditividad. Es decir, para cada uno de estos términos yo tengo que mu estrella de A intersección E es menor o igual que mu estrella de, primero, de esta parte, Fn intersección E. No voy a poner los subíndices, pero es toda la unión. Y esto nuevamente por, en este caso utilicé aditividad y en este caso sigma subaditividad, porque ahora sí tengo un número numerable de términos. Me queda simplemente la suma de todos los conjuntos, las medidas exteriores de conjuntos de esta forma. Mu estrella de Fn intersección E. Y lo mismo para el otro término, mu estrella de A intersección E complemento es menor o igual que el término adecuado, menor o igual que la suma de mu estrella Fn intersección E complemento. Por lo tanto, esta suma es menor o igual que esta otra suma. Ok, lo voy a escribir aquí. Por lo tanto, mu estrella de A intersección E más mu estrella de A intersección E complemento es menor o igual que la suma de estos términos, la suma desde 1 hasta infinito de mu estrella Fn intersección E más mu estrella de Fn intersección E complemento, en donde veamos lo siguiente. ¿Dónde vive E y dónde vive Fn? E vive en el álgebra A. Fn, ¿dónde vive? Fn son elementos en A también. Entonces, los dos elementos son elementos de A. A es un álgebra y por lo tanto este elemento pertenece a A y este elemento pertenece a A también. ¿Y qué sabemos acerca de la medida exterior en elementos de A? Que coincide con la premedida, así la construimos. Entonces, esto es igual a
medida, premedida Fn intersección E más Fn intersección E complemento. Pero vean qué podemos hacer con cada uno de estos términos. Dado que mu, la premedida, es una medida en el álgebra A, y cuando digo es una medida me refiero a es aditiva. Recuerden lo que incluso es sigma aditiva si es que sabemos que la unión infinita, la unión numerable está también en A. Como esta no es sigma álgebra, entonces podría no estarlo. Pero cuando lo está, sabemos que la mu se comporta bonita. Pero aquí solamente tenemos dos conjuntos, entonces podemos usar la aditividad en A, porque ya demostramos que cada una de estas dos cosas está en A. Y bueno, aquí la premedida se comporta bonito, entonces podemos unir estos dos, porque además noten que son disjuntos. ¿Por qué son disjuntos? Porque cada uno de ellos vive en E, porque es una intersección, y este vive en E complemento, porque es otra intersección, pero ahora con E complemento. Entonces lo que podemos hacer es, esto es la medida de el Fn. Nos deshacemos esencialmente del E complemento. Esto es simplemente la medida del Fn. Pero fíjense, aquí estamos midiendo, estamos sumando todas las medidas de los FNs. Y por construcción, esto es menor o igual que... Esto es menor o igual que mu estrella de A más epsilon. Entonces, hemos demostrado que para epsilon arbitrario, esta suma... Ok, existe un Fn, que el Fn depende del epsilon, pero lo importante es que al final estamos empezando y concluyendo con algo que ya no depende del Fn. Para cada epsilon, este lado es menor o igual que este lado. Por lo tanto, sabemos que sin el epsilon se satisface y es la desigualdad opuesta que estábamos buscando. Por lo tanto, esto implica que el conjunto E es mu estrella medible y entonces pertenece a A estrella. Esto termina esta demostración. Entonces, a ver, simplemente para redondear esto, ¿qué hemos hecho? Ahora sí ya lo hicimos todo. De una medida definida en un álgebra A, lo que hicimos fue extender, primero construir una función mu estrella, que es la medida exterior que estaba definida en todo subconjunto de X. Esta es la medida exterior. Es una medida que además coincidía con mu. Es una medida exterior y además es una medida que mu estrella restringida a A coincidía con la de acá. Entonces esta es una primera extensión. Pero esta no era medida, recuerden, entonces déjenme ponerle aquí unas comillas. A pesar de que se llama medida exterior, no es una medida. Lo que hicimos ahora es, ok, esta está definida en todo subconjunto. Vamos a restringirla a una sigma álgebra adecuada en donde sí sea medida. Y esa restricción es lo que vamos a llamar la medida exterior. Vamos a seguirle llamando con el mismo símbolo. Okay, entonces voy a abusar de la notación, pero pueden pensar lo que es esto de acá. Es decir, es la función de acá arriba restringida a cierta sigma álgebra, en donde esta ya sabemos que es una sigma álgebra. ¿Cómo está definida A estrella? Bueno, ya lo sabemos, de hecho es el recordatorio, por eso aquí lo tengo escrito para siempre traerlo cuando se necesite. Es el recordatorio, así están definidos los elementos de acá. Y por supuesto, sigue siendo esta función. Entonces, esta función coincide con esta en A. Y de hecho, acabamos de ver que el álgebra está metida en esta sigma álgebra, y esta es con la que ahora nos quedamos y vamos a trabajar. Obviamente ya nos olvidamos que es la restricción de algo, simplemente es una cierta medida, más bien es una medida definida en
una sigmálgebra. ¿Cuál sigmálgebra? La que está definida por el recordatorio y que extiende, ahora sí, esta es una medida que extiende a la premedida que estaba definida en A, o sea, a esta de acá. Eso es la moraleja de todo esto. Ahora, aquí vale la pena mencionar la siguiente definición. Definición 2.8. Primero, esta es una definición en general para medidas. A ver, entonces, una medida mu definida en una sigmálgebra, definida en, digamos, en una sigma álgebra F, se dice completa si para todo conjunto medible de medida 0, si para todo A en F de medida 0 se cumple que lo siguiente, se cumple que, bueno, a ver, se cumple, no se cumple que, se cumple. Si B es un subconjunto más pequeño que A, entonces, primero, B es medible también. Y 2, la medida de B es 0. A ver, noten, esto es sutil. Si nosotros tenemos un conjunto en la sigmálgebra no es cerrada bajo contenciones por abajo. Es decir, si A está en F y B es un subconjunto de A, B no tiene por qué estar en F. Pero cuando la medida es completa, ahí sí. Y no solamente nos dice que, no dice que la sigmálgebra sea cerrada por contenciones por abajo, sino que es cerrada por contenciones por abajo para conjuntos de medida 0. Eso es lo que está diciendo. Si A es un conjunto de medida 0 y B es cualquier subconjunto, entonces se cumplen que el conjunto pequeño es medible, también está en la sigmálgebra, entonces tiene sentido aplicarle la función, la medida a este conjunto, y la medida de este conjunto es 0, lo cual esta parte ya es un poco trivial porque por monotonía se tendría, pero lo importante es que nos dice que podemos evaluar la función, la medida. Ahora, ¿por qué traigo esta definición a colación ahorita? Porque resulta ser que la medida obtenida de esta forma, es decir, la medida mu estrella, resultado que es la extensión de esta premedida, resulta ser una medida completa. Entonces, como corolario, 2. ¿Qué es 17? 18. Ese es 2.19. Como corolario, la medida mu estrella, donde esta es, estoy pensando por supuesto ya como medida de A estrella a los reales, esta medida es completa. Sea A un conjunto medible en A estrella, por supuesto, y de medida 0. Y también sea un subconjunto B de A. Tenemos que ver que B es medible. Bueno, para cualquier subconjunto E de X, tenemos lo siguiente. Ok, primero,
mu estrella de E es mayor que la medida de E intersección B complemento. ¿Por qué? Por monotonía, porque E intersección B complemento es un subconjunto de E. Y por monotonía tenemos esto. Ahora, si yo le sumo aquí la medida de A, dado que B es un subconjunto de A, entonces fíjense que también por monotonía esto es menor que la medida de E intersección B. ¿Por qué? E intersección B es ahora un subconjunto de B, pero B es un subconjunto de A, entonces la medida de esta parte debe de ser menor o igual que la medida de A. Por otro lado, yo sé que la medida de A, ¿dónde está? Es 0. Entonces esto es precisamente la medida de E solamente. ¿Okay? Entonces tengo esta cadena de igualdades. Eso muestra una de las desigualdades. Yo lo que quiero mostrar es que B es medible y después que tiene medida 0. Entonces ya mostré que mu estrella de E es mayor o igual que esta otra parte. E es arbitrario. Ya tenemos una desigualdad y para la desigualdad opuesta utilizaremos el viejo truco de la sigma subaditividad. Es decir, el conjunto E lo podemos describir como la unión de E intersección B unión E intersección B complemento. Por lo tanto, la medida exterior en E es menor o igual que la suma de las medidas E intersección B más la medida exterior de E intersección B complemento. Esto muestra la segunda desigualdad, la otra desigualdad de este caso. Por lo tanto, quiere decir que se cumple la igualdad donde E es arbitrario y entonces esto muestra que B está en A estrella, es mu estrella medible. Ahora, ya que yo sé que B está aquí, pues puedo concluir por monotonía que 0 es menor o igual que la medida exterior de B, que es menor o igual que la medida exterior de A, porque B está contenido en A, pero también por hipótesis mu estrella de A es 0. Por lo tanto, mu estrella de B es 0 y por lo tanto la medida mu estrella es completa. Esto termina la demostración. En el siguiente video vamos a ver cómo para terminar veremos el teorema de extensión de Hahn. El teorema de extensión de Hahn nos dice que si la premedida definida sobre el álgebra resulta ser sigma finita, entonces la extensión que acabamos de estudiar, por medio de la medida exterior sobre la sigma álgebra A estrella, es única. Esto es importante cuando se extienden medidas de álgebras a sigma álgebras. En particular nos va a dar la unicidad de la medida de Lebesgue que vamos a construir aplicando todo esto a la medida longitud que estudiamos hace una semana aproximadamente. Bueno, entonces, debemos mostrar que la extensión es única, es decir, vamos a mostrar que si existe otra extensión de esta misma medida, coincide con mu estrella. Es decir, supongamos que nu es otra medida definida sobre la misma sigma álgebra y que extiende a mu. Recordemos qué significa que extiende a mu, que en la álgebra A, que está contenida en A estrella, coinciden. Entonces, lo que tenemos, simplemente aquí como recordatorio, lo que vamos a tener es que tanto la medida mu estrella, bueno, la medida mu estrella coincide con la medida mu y coincide con la medida nu,
en conjuntos del álgebra. Y estas dos, las de los extremos, están definidas también en A estrella. Y debemos mostrar que coinciden en todo su dominio, es decir, en A estrella. Vamos a estudiar primero el caso en que la medida mu, o bueno, la premedida mu, es finita. Entonces, primer caso, mu es finita. ¿Qué significa que la medida mu sea finita? Bueno, como vimos que esencialmente por monotonía que la medida de todo el espacio sea finita. Pero dado que A es un álgebra, X está en A. Y sabemos que en A estas tres medidas coinciden. Entonces, el caso en que mu sea finita es precisamente el caso en que tanto mu como mu estrella y nu son finitas. Tomemos entonces un conjunto E en la sigma álgebra A estrella arbitrario. Queremos ver que mu estrella y nu coinciden en este E. Notemos lo siguiente. Para cualquier cubierta N del conjunto E y cada N en el álgebra, para cualquier cubierta, sí existe, y recuerden, cuando digo cubierta, entonces lo que quiero decir es que E está contenido en la unión de todos ellos. Se cumple lo siguiente. Ah, claro, y por supuesto que existe, dije yo si existía. Por supuesto que existe. A estrella, el total está en A estrella, entonces en el peor de los casos, pues tomo la cubierta constante n igual a X. Entonces, claro que existe. Es no vacío este conjunto. Ya lo habíamos, ya habíamos dado un argumento similar en una demostración de las propiedades de la medida exterior. Entonces, para cualquier cubierta en A de E, se tiene lo siguiente. Se tiene que la medida nu de E es menor o igual que la medida de la unión. Bueno, de hecho aquí es igual, pero bueno, sigue siendo menor o igual. Aquí me interesa la siguiente cadena, es menor o igual a esto, que aquí sí voy a utilizar la sigma subaditividad. Esto es menor o igual que la suma de las medidas nu de cada uno de ellos, de En, en donde cada En es un elemento en A, y sabemos que en A coinciden estas medidas. Entonces puedo yo reemplazar esto simplemente por la suma de las medidas mu de En. Y esto es cierto. A ver, lo voy a poner aquí este paréntesis. Lo que estamos mostrando es que la medida nu de E es menor o igual que estas cantidades para cualquier cubierta de E en A. En particular, si tomo el ínfimo sobre todas las cubiertas, esta cosa va a estar menor o igual que el ínfimo de esto. Y ese ínfimo es precisamente la medida exterior, si recuerdan la definición. Es decir, lo que hemos mostrado es que la medida de E es menor o igual que la medida, que el ínfimo de estas cosas sobre todas las cubiertas en A, y esto es la medida exterior de E. Entonces ya mostramos una desigualdad, debemos mostrar la desigualdad opuesta. Para la desigualdad opuesta, notemos que la aditividad de la medida exterior y de mu, de la aditividad y de, como estas cosas son aditivas, sí, implica que,
mu estrella de E más mu de E complemento. ¿Qué es? Esto es utilizando la aditividad. Esto es la medida del espacio completo. Pero el espacio completo, X, está en A. Y aquí coincide con la medida nu. Y nuevamente utilizando la aditividad de esta medida, puedo yo simplemente descomponerlo de esta forma. Y la medida de complemento. Ahora, dado que estamos en el caso en que la medida mu es finita y cada una de ellas es finita, cada una de estas cosas son números. Entonces yo puedo dividir, entonces yo puedo pasar restando estos términos porque son números, no tengo indefiniciones. Es decir, lo que obtengo es que mu estrella de E más mu estrella de E complemento menos nu de complemento es nu de E. En particular obtenemos esta igualdad que recordemos que estas medidas son medidas, es decir, son no negativas. Por lo tanto, este lado derecho de esta igualdad es un número mayor o igual que 0 y esta suma tiene que ser mayor o igual que 0, donde este término, al ser mayor o igual que 0 también, lo que me deja es que este otro término tiene también que ser mayor o igual que 0, de modo que se siga manteniendo esta igualdad. Para que el término derecho, que es suma de estos dos, sea mayor o igual que 0, estos dos tienen que ser mayor o igual que 0. En particular, entonces, lo que obtengo es que, para que esta igualdad se dé, este es un número mayor que 0, este es un número no negativo, este es un número no negativo, y este es un número no negativo. Por lo tanto, si yo se lo quito, el lado izquierdo me va a quedar menor que el lado derecho. Es decir, mu estrella de E va a ser menor o igual que nu de E, que es la desigualdad opuesta a la que habíamos encontrado. Por lo tanto, mu estrella de E debe de ser igual a nu de E. Y las medidas coinciden en este caso. Esto es para el caso de medida finita. Ahora hagamos el caso de medida sigma finita. Supongamos que mu es sigma finita. Recordemos, si la medida mu es sigma finita, significa que existe una cubierta de conjuntos medibles, de cada uno de ellos de medida finita, de todo el espacio, cubierta de todo el espacio. En particular, podemos decir que existe, como mu es sigma finita, entonces existe una colección aquí de conjuntos en el dominio, en este caso en el álgebra, tal que X está contenido en esta unión, y de hecho es igual porque es el total. Cada uno de ellos tiene medida finita y además podemos suponer que la sucesión es creciente. ¿Por qué podemos suponer que es creciente? Por el ejercicio de la tarea. Veamos el caso en que la medida es sigma finita. Vamos a utilizar el mismo argumento que usamos para establecer esta igualdad para el conjunto E, pero para otro conjunto. Entonces, primero, damos un conjunto E arbitrario, así como lo hicimos de este l'ado, y vamos a fijar un n mayor o igual que 1, sea n mayor o igual que 1, fijo. Y nos vamos a fijar en el conjunto E', que va a ser la intersección de E con el Fn de la cubierta que existe que la medida es sigma finita. Y a este E' es el que le vamos a aplicar este argumento de aquí abajo para obtener esta desigualdad. ¿Cómo iría el argumento? Bueno, vamos a considerar cubiertas arbitrarias para E', que les llamo aquí EMs. Entonces, M es una cubierta arbitraria
de E'. Esto es una coma. E', coma. Y cada uno de los elementos de la cubierta están en el álgebra A. Y siguiendo lo mismo que hicimos aquí, pero ahora para el E', entonces tenemos que la medida nu de E', bueno, aquí tenemos una igualdad, solamente estamos sustituyendo. Ah, no, aquí estamos utilizando sigma. Aquí estamos utilizando, de hecho, monotonía. Incluso desde acá, aquí debería de haber sido monotonía. Estamos utilizando monotonía de la medida. Sigma subaditividad, porque tenemos la medida de una unión y lo estamos sustituyendo con este mayor o igual, con la suma de las medidas de cada uno de ellos. Aquí es E. Aquí no es FM, es EM. Déjenme corregirlo. EM, pero EM ya es un elemento de A, entonces aquí me queda que esto es igual a la medida, a la suma de las medidas mus de los EMs, pero esta cubierta es una cubierta arbitraria, por lo tanto en el ínfimo tenemos que la medida de E' es menor o igual que la medida mu estrella de E'. Es exactamente el mismo argumento de acá, pero para el E', que el E' es E intersección Fn, donde n es fijo, es un elemento fijo, n mayor o igual a 1. Ahora, aquí voy a seguir trabajando en otra hoja. A ver, aquí hacemos la siguiente observación. A ver, estamos claros que E' pertenece a estrella. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué? Porque E' es la intersección de E con el Fn este fijo, en donde E lo tomamos en A estrella y Fn pertenece al álgebra A, pero esta álgebra está contenida en A estrella. Por lo tanto, Fn también es un elemento de A estrella es un álgebra y por lo tanto la intersección es cerrada bajo intersecciones, está en A estrella. Ese es el primer paso. 2. También observemos lo siguiente. Mu estrella de E', que es precisamente mu estrella de E intersección Fn, utilizando la subaditividad, esto es menor o igual que la medida de un conjunto más grande, del conjunto más grande, que es Fn, el cual este conjunto Fn está en el álgebra A, por lo tanto coincide con la premedida Fn, y sabemos además que Fn es un conjunto de medida finita. Porque son los conjuntos que existen por ser la medida sigma finita. Es un conjunto que cumple con esto de acá. Por lo tanto tenemos que la medida exterior de E intersección Fn o de E' es finita. Y no solo eso. A partir de la desigualdad que mostramos, ¿dónde está? La desigualdad esta de aquí. Estamos viendo que esta parte es finita, por lo tanto, la medida nu del E', es también finita. Estos dos son números finitos. ¿Por qué es importante esto? Porque, tenemos que, entonces con lo anterior, así como lo hicimos en la otra parte de la demostración, el hecho de que estos sean números nos permite manipularlos, pasarlos restando sin caer en expresiones que no estén definidas. Entonces, con ello, la medida exterior de E intersección Fn más la medida exterior de E complemento intersección Fn. Primero aquí utilizando aditividad, esto es mu estrella de Fn, que coincide con mu de Fn, por lo que dijimos acá, que coincide con la medida nu de Fn y que coincide con, utilizando aditividad nuevamente, E intersección Fn
más nu de E complemento intersección Fn también. Entonces tenemos que esto es igual a esto otro. Ahora, yo sé que este número y este número son finitos. Voy a repetir este argumento, pero para este término de aquí. Entonces, ok, E complemento, dado que E está en A estrella, E complemento también está en A estrella, y por esa razón, la intersección E complemento con Fn también está en A estrella. Tiene sentido evaluar la mu estrella en E complemento intersección Fn, y por la misma razón de lo que sucede aquí, utilizando monotonía, esto es mu estrella de Fn que coincide con mu de Fn y que es finita. Y como ya demostramos la desigualdad anterior, ¿dónde está la desigualdad? Nuevamente esta de aquí. Lo hicimos para un E arbitrario y para esta intersección, bueno, también se vale para el complemento, y lo que mostraríamos es esta desigualdad para E complemento intersección Fn, que es el conjunto aquí en cuestión que estamos haciendo. Y entonces me queda que esto es mayor o igual que norma nu de lo que está escrito aquí. A ver, no me va a caber, entonces lo escribo aquí abajo. Fn, ¿ok? Ahora, ¿por qué esto me sirve? Porque ahora sí tengo números. Esto muestra que estas cosas son números. Por lo tanto, yo puedo pasar restando este término al lado izquierdo y me queda que mu de estrella de E', ya no, para no escribir mucho voy a utilizar E' para este término. Esto es E' y este es E' también. Entonces, mu estrella de E' más mu estrella de E complemento intersección Fn menos, estoy restando este término, nu de E complemento intersección Fn es igual a nu de E', este de aquí. En donde, mismo argumento que la vez pasada, este es un número no negativo, este es un número no negativo, por lo tanto, para que se dé esta igualdad, esta parte tiene que ser un número no negativo, de forma que si yo se lo quito, lo que obtengo es que mu estrella de E' es menor o igual que nu de E'. Y así ya obtuve la otra desigualdad. Esto lo que demuestra, que hemos demostrado que las medidas coinciden en elementos de la forma E intersección Fn. Todavía no acabamos. Esto es lo que hemos demostrado para cualquier n. ¿Por qué? Porque si yo cambio el n, puedo repetir este argumento y obtener esta igualdad. Esta es la igualdad que he obtenido. Ahora, ¿cómo demostramos a partir de aquí que esto se cumple para todo conjunto E? Porque aquí lo tenemos para la intersección, pero ahora queremos demostrarlo para todo conjunto E. Para terminar, recordemos la propiedad 2.8. Esta de aquí. Que si yo tengo una sucesión creciente de conjuntos, entonces la medida de la unión es el límite de las medidas. Utilizando esta propiedad, lo que obtengo es lo siguiente. La medida del E, que es la medida de la unión de todos estos conjuntos, porque recuerden que como los Fn's son una cubierta de todo el espacio, entonces si intersecto con E todo, obtengo E, y aquí me queda la unión de todos de todas estas intersecciones, E intersección Fn. Entonces la medida de E es la medida de la unión de estas intersecciones, y esto entonces es igual al límite de las medidas mu estrella de E intersección Fn, el límite con n.
A ver, ¿por qué puedo hacer esto? Porque como estos conjuntos son crecientes, entonces claramente las intersecciones con E forman una sucesión creciente de conjuntos. Entonces estoy aplicando la propiedad a estos subconjuntos de aquí. La medida de toda esta unión es el límite de estas medidas. Sin embargo, aquí E intersección Fn cumplen lo de aquí abajo. Esto es precisamente el límite de las medidas nu de E intersección Fn, que utilizando la misma propiedad, la intersección sigue siendo creciente obviamente, esto es la medida nu de la unión de todas estas intersecciones, que por lo que ya sabemos esto es la medida del E. Por lo tanto, la medida exterior de E con la medida nu de E coinciden, y con eso mu estrella como medida coincide con la medida nu. Nu es arbitraria y por lo tanto el teorema de Hahn está demostrado. La extensión mu estrella es única, donde estamos utilizando que la medida es sigma finita. Primero lo demostramos en el caso en que la medida fuera finita, pero si la medida es sigma finita, también es cierto. En la siguiente ocasión, en el siguiente video, vamos a mostrar cómo podemos utilizar esta técnica para extender medidas junto con el teorema de extensión de Hahn para construir la medida de Lebesgue.